Pues qué emoción, mis amigos, porque ya nos acercamos a la fecha donde el vaquero Navarrete va a barrer el piso con el australiano Liam Wilson. A mí no me cabe ni la menor duda que Vaquero Navarrete va a ingresar a este selecto club del boxeo mexicano. ¿Y cuál club? Vaquero Navarrete podría ser campeón en 3 diferentes divisiones, algo que solamente han logrado 9 pugilistas en la historia. Liam Wilson es el objetivo. Liam Wilson va en gran sacrificio para el Vaquero Navarrete. Emanuel Vaquero Navarrete tiene el 3 de febrero la misión de derrotar al australiano Liam Wilson en Arizona para ganar el cetro vacante de la división superpluma de la Organización Mundial de Boxeo, con lo que podría ser campeón en 3 diferentes divisiones, hazaña que en la historia del pugilismo mexicano solamente han logrado 9 peleadores. ¿Y sabes quiénes son los 9 peleadores que han hecho esta hazaña? Ni más ni menos que Julio César Chávez, Saúl El Canelo Álvarez, Eric El Terrible Morales, Marco Antonio Barrera, Juan Manuel Márquez, Jorge Arce, Fernando Montiel, Leo Santa Cruz y Abner Mares. Estos son los peleadores que lo han logrado. Y la pelea del mexiquense Emanuel Vaquero Navarrete será el 3 de febrero en Arizona, en contra del australiano Liam Wilson, que va en gran sacrificio. Realmente no tiene nada que hacer Liam Wilson. El pleito lo podrás ver aquí en este canal en Richie Block. El oriundo de San Juan Citlaltepec, Estado de México, ha hecho sacrificios en su carrera, ha dedicado su juventud al boxeo y ahora, con este objetivo, no ha sido la excepción. Durante las fiestas decembrinas se internó en el centro ceremonial Otomí y su cumpleaños lo pasó en el gimnasio de su familia entrenando para poder someter a Liam Wilson y entrar a este selecto club de 9 boxeadores que han sido campeones en 3 diferentes divisiones. Y por otra parte, el australiano no sería un adversario que signifique un verdadero desafío, debido a que ostenta un patético récord de 11 peleas ganadas, 7 por knockouts y una derrota por la vía rápida ante Joy Noy. Y a su vez siempre peleó en su tierra y podríamos decir que no tiene tanta potencia porque derrotó al argentino Matías Rueda, un boxeador que no tiene aguante en su quijada y que siempre que le pegan siente los golpes. Los argentinos definitivamente, salvo alguna que otra excepción, este no es el deporte de los argentinos. Los argentinos son buenos para el fútbol, pero aquí en el box no tienen nada que hacer. De esta manera, el Vaquero Navarrete no tendrá un rival de fuste con Liam Wilson, por lo que tiene una grandísima posibilidad de volver a ser campeón del mundo por tercera vez consecutivo en una categoría diferente. Vamos, Vaquero, tú puedes ser una gran leyenda. Completamente, yo creo que Wilson es un peleador que trae como un estilo olímpico, pero aguerrido, es fuerte y se ve que recibe y asimila muchos golpes bien. Creo que por ahí va a estar difícil noquearlo, tirarle fuerte. Va a ser un reto complicado, pero sin duda yo estoy muy contento porque trabajé bastante bien. Hubo varios campos que no había podido trabajar tan bien como lo hice esta vez y la verdad que no me queda más que decir, más que estoy listo, estoy preparado para este combate y voy a salir con todo, como buen mexicano, como siempre me han visto, a salir con toda la pelea para ganar el título mundial. Liam Wilson no tiene nada más que su estilo olímpico, que a estas alturas no le va a servir de nada. Estos no son Juegos Olímpicos, esto es boxeo profesional y yo creo que nuestro vaquero lo va a noquear, va a salir a noquear, va a salir aguerrido, va a salir con un estilo frontal mexicano como ya lo conocemos todos. Vaquero no va a hacer puntos, Vaquero cuando se sube al ring no es para hacer puntos, cuando se sube Vaquero al ring es para noquear, es para ganar, es para terminar con el oponente y yo creo que el estilo mexicano se va a imponer muy fácilmente al estilo olímpico de Wilson. Pero yo quiero leer tus comentarios aquí en la cajita de comentarios. ¿Por quién vas? ¿Por Vaquero o por Wilson? Pues yo creo que el australiano va a valer Wilson, simple y sencillamente. Nuestro Vaquero es mucha pieza para ese güey. Pasando a otros asuntos, bueno, ¿cuál de estos rivales escoge el respetable para enfrentar a Canelo este 2023? Y fíjense qué interesante encuesta hicimos. Esta encuesta la hicimos hace 19 horas y la han contestado 1,285 personas. De ellas, el 13% quiere que Charlo pelee contra Canelo, el 45% quieren a Bivol, el 3% quieren a Ryder y el 39% a David Benavides. Si se dan cuenta, nadie quiere al bulto de Ryder. El respetable público no nos chupamos el dedo, no somos idiotas, sabemos qué es un bulto y qué son buenos peleadores y sabemos que a Canelo se la quieren hacer más fácil poniéndole este bulto de Ryder. Ryder realmente es un don nadie, así llanamente es un don nadie. La gente queremos ver a Canelo contra Bivol, queremos ver a Canelo contra Charlo o a Canelo contra Benavides. Y les voy a leer aquí algunos comentarios de ustedes porque ustedes son los que construyen este canal. Chequen la opinión del respetable.
León Felipe Salomón dice, a mí en lo personal me encantaría ver a Canelo contra Beterbiev, a ver si muy don vergas, pues ya sabemos que no va a pelear jamás contra Beterbiev, porque Beterbiev lo haría pedazos, simple y sencillamente. Dice Jesús Solís Quirós, esto nos dice todo, que el Canelo nunca pelea con los que la gente le pide y que ya sabemos que son mejores, peleará contra el que la gente no le ha dado nada de porcentaje, correcto, contra el bulto de John Ryder. Dice Luis López, creo que la mayoría queremos ver cómo le vuelve a poner su mandarina a Bivol, jajajaja, yo creo que sí, Luis, y yo creo que Canelo no va a ganar, por más cláusulas que le pongan, no va a ganar a Bivol. Bivol tiene una técnica ampliamente superior, mucha más disciplina y la genética, le gana por todas partes. José Medina dice, debería darle una oportunidad a Jaime Munguía, sería una buena pelea. Yo creo que sería buen tiro definitivamente, José, pero a Munguía creo que le hace falta un poquito más. Dice Luis López, por otro lado me gustaría que peleara con Benavides, esperando que no sea una farsa de pelea, correcto. Con Charlo no, porque se dice que ese güey es más llamarada de petate. Preferiría verlo contra el Bubu Andrade, pero Canelo le tiene miedo. Carlos Franco López Anaya, en mi opinión me gustaría Benavides, se sacaría lo que muchos pedimos del Canelo, que se faje Canelo, podría ganarle a Benavides, pero depende que Canelo, veamos si vemos del 2022 le gana a Benavides por su tonelaje, alcance, tonelaje, contragolpe, sobre todo juventud y hambre, sobre todo hambre. David Benavides trae mucha hambre y el Canelo ya está civilizado. Dice David Navarro, a lo mejor Benavides tendría más piedad porque los otros. Dice Gilberto Colín, Bivol no lo pudo noquear y dice que es un monstruo, es mejor que pelee con el Andrés Roja y después conmigo, ya que estoy seguro que lo boxeará y le ganará por gran mayoría. El mercado de los fierros, voy a tratar de no ver peleas de Canelo, nada más da coraje ver lo podrido que está el box con quien se enfrente, ¿qué más da? Pon una opción en tu encuesta, no me importa. Gancho al hígado con este comentario. El mercado de los fierros, un saludo enorme desde León, Guanajuato. Andrés González, a mí me gustaría Benavides, no creo que Canelo le gane y si le da la vuelta. Juan Mario Hernández Arriaga, con el debido respeto, da igual, el Canelo deja mucho que desear. Guerrero Azteca dice, Bivol ya sabemos que le va a pegar una chinga. Yacel Campos, obvio, se va por el más débil, como siempre, exactamente, Yacel Campos, se va con el más débil. Patricia Brandán dice, Bivol le ganó al Canelo, estaría bueno una revancha. Benjamín Medina Escobar, Benavides se la merece de rato ya. Jay Wesker dice Kawashi, no, a Kawashi no. Kawashi es el arma secreta, es un arma de destrucción masiva, es una bestia que no debe de ser invocada. Dice Carlos Chacón, puro circo, no se vale. Y esta es la opinión del respetable público. Apenas van 1285 votos. A cada ratito van subiendo más. Siguen votando. Muchísimas gracias por votar. Pues es lo que opina la gente. La gente queremos ver a Canelo Bivol, Canelo Charlo, Canelo Benavides, inclusive contra Munguía. No queremos ver a Canelo contra más bultos. No nos aporta absolutamente nada y no nos entretiene. Que a final de cuentas nosotros somos los que pagamos el boleto y somos los que pagamos el pay-per-view. No queremos ver a Canelo contra un John Ryder. ¿Por qué? Porque no nos aporta absolutamente nada. Yo soy el Dr. Crypto de Crypto TV. Muchísimas gracias, mis amigos, por seguirnos en otra emisión. Gracias, Richie, por prestarme tu canal. Estamos en el camino hacia los 30,000 suscriptores. Yo estoy seguro que con la ayuda de Dios y con el hecho de que ustedes compartan este video en sus redes sociales, vamos a llegar a esa meta muy pronto. Nos vemos en la próxima emisión, siempre con la ayuda de Dios, porque sin Diosito santo y chulo, hermoso, precioso, no somos absolutamente nada. ¿O qué no?